Hola, buenas noches, salud y bendiciones. Este es Hombre de Valor. Hoy es 3 de mayo de 2019. Ya nuevamente estamos de vuelta. Gracias a Dios pudimos resolver el problema del teléfono y bueno, seguiremos con nuestra serie Hombres de Valor. Desde hace unos días yo he estado pensando un poco en el tema de la cruz. Y la cruz ha sido un elemento que ha traído mucho conflicto a lo largo de la historia. Por una parte ha sido súper adorada, la adoración de la cruz o la veneración de la cruz, y por otro lado ha sido despreciada. Y resulta que, bueno, la cruz no es un símbolo para ser adorado. Ciertamente en la cruz murió Jesús, fue el instrumento que se usó para el sacrificio de Jesús. En el tiempo del pueblo de Israel, antes del sacrificio perfecto de Jesús, los judíos sacrificaban los corderos o el animal que sacrificaban a Jehová en el altar del templo. En ningún momento se adoró o se veneró el altar. Se adoraba a la persona a quien iba dirigido el sacrificio. No se adoraba tampoco el cordero, lo que estaba siendo sacrificado. Obviamente en el caso de Jesús es distinto, porque Jesús, como ya hemos hablado en otros momentos, es verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces la cruz no es un símbolo para adorar ni para venerar. Nosotros fuimos concebidos por nuestros padres. Durante 9 meses estuvimos en la placenta de nuestra madre, y una vez que nacimos, nadie guardó la placenta como un recordatorio de ese tiempo que pasamos allí para ser formados y para finalmente nacer. Amamos a nuestras madres, pero aquí tiene uno de ustedes, escríbame y dígame que tiene la placenta guardada como recordatorio de su vida, de que a través de todo ese elemento o el sistema reproductivo de las mujeres fuimos concebidos y nacimos. Por otro lado está el extremo en el que el símbolo de la cruz, sobre todo a nosotros los cristianos evangélicos, nos causa algún tipo de escozor. Vemos a una persona con una cruz y ya lo vemos así medio sospechoso. Si en algunas iglesias ahí está la cruz, hay algunos cristianos que no les gusta el símbolo. Y ciertamente el altar del pueblo de Israel no fue adorado por los judíos, pero tampoco fue despreciado. La cruz fue el instrumento en el cual Jesús decidió morir y para darnos la vida eterna a nosotros. La cruz o la crucifixión era una muerte horrorosa, era la peor humillación que podía aplicársele a un ser humano, y más a un judío, porque un judío cuidaba mucho su desnudez y los crucificaban desnudos. No le ponían ese trapito que vemos nosotros en las imágenes, ¿no? Era desnudo. Los crucificados duraban 3 días para morir, y generalmente la muerte se producía por sofocación o por asfixia. Traten de estar en esta posición y respirar. Pues imagínense en esa posición con unos clavos en pies y manos, teniendo que hacerle fuerza a sus piernas para poder respirar y después dejarse caer. El dolor o te dolía o te asfixiabas. Finalmente las fuerzas te abandonaban y la gente moría. Jesús sabía lo que significaba la muerte de cruz. Jesús murió a sí mismo primero, antes de morir en la cruz. ¿Por qué todo esto? Por 2 cosas. La primera, porque no debemos adorar la cruz. No es la cruz lo que debemos adorar, pero tampoco debemos menospreciar la cruz. Debemos tenerla como un símbolo de la redención. Sabemos que nuestro Dios resucitó. Jesús no quedó muerto en la cruz. Jesús no quedó en el sepulcro. Jesús resucitó, y ese es el verdadero milagro de la salvación en Cristo. Es bueno leer la primera carta de Pablo a los Corintios cuando habla de la locura de la cruz. Y esa locura estamos llamados nosotros como creyentes. Sería lo segundo en este tema. Nosotros debemos morir
a nuestros propios deseos, debemos morir a la carne, debemos morir a lo que no es conveniente para nuestra vida cristiana. No tiene que ver con que nos neguemos a nosotros mismos. Dios nos dio una identidad, nos creó. Dice Jeremías 1:3, me parece: antes que te formaras dentro del vientre de tu madre, yo ya te conocí y te consagré. Dios nos dio una identidad, por eso tu huella dactilar es única. Esto también lo hizo Dios. Dios no quiere que te niegues a ti, porque Él te creó. Lo que quiere es que tu carne sea aplacada por tu espíritu. Que tengamos la capacidad de sacrificar, de morir a nosotros mismos y seguir el camino de la fe. Convertirnos realmente en esos hombres de valor, a lo que estamos llamados a ser. Convertirnos realmente al sacerdote, al proveedor, al protector de nuestra familia. Si no tienes esposa aún, en algún momento la tendrás. Si decides no tenerlo, tienes familia. Tus generaciones serán bendecidas a través de ti. Tus sobrinos. Este es un tema de la cruz. Tiene que ser el símbolo de muerte a nosotros mismos, así como lo hizo Jesús. Jesús murió en la cruz, lo hablamos en la Semana Santa. Al tercer día resucitó y fue glorificado. Cuando tú decidas morir en la cruz, a ti mismo, a tus pasiones, a lo que no es conveniente para tu vida espiritual, vas a resucitar en una vida espiritual, en un nivel que definitivamente te va a sorprender. Entonces el llamado es a que reflexionemos en el misterio de la cruz, como dice Pablo: locura a los hombres, igual que la sabiduría de Dios, locura a los hombres. Pero, ¿qué debemos sacrificar? ¿Qué debemos crucificar en la cruz? De nuestro carácter, de nuestras ambiciones, de lo que no es moralmente correcto, de lo que no le agrada a Dios. Yo te aseguro que Dios no quiere que te anules a ti mismo, pero sí quiere que camines alineado a su voluntad. Saludos y bendiciones. Esto es Hombres de Valor.